Bueno, entonces ya tenemos empezado la grabación, así que vamos a empezar con el trabajo de esta semana. Como dije, vamos a ver un video. Primero que todo, recordar que la semana pasada estuvimos viendo sobre diferentes acciones humanas que afectan el medio ambiente. Vimos una diversidad de acciones y actividades económicas humanas que causan estragos en el medio ambiente y esta semana vamos a dedicarnos específicamente a las que tienen que ver con la contaminación del suelo y por qué es importante, por el contrario, mantener suelos sanos. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a ver un video en el blog primero para entender bien el problema que tenemos ahora sobre los suelos. Bien, vamos a esperar un momento que cargue. Hay tres videos y ese texto de aquí que tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar. Así que cuando menciono el texto que lo van a leer, está aquí para que lo puedan eh, tener un acceso directo. ¿Eh? Como ven, hay tres videos. Vamos a ver el primero. Y los otros dos, como siempre, les recomiendo que lo vean porque ayudarían también. Pero nos vamos a enfocar en este primero, que es breve en realidad, para empezar con el tema. Como pueden ver, el tema es explicamos la contaminación de los suelos en las prácticas agrícolas. Entonces, todo lo que vimos la semana pasada nos vamos a enfocar en este aspecto de la contaminación de los suelos en prácticas agrícolas, viendo la importancia de esto, puesto que la agricultura es una actividad importante a nivel mundial y del país, por supuesto. Vale, ¿está listo? Pues sí. Ahí tenemos un ejemplo.
Un momento, esperemos. Está demorando en cargar. Alertan sobre la masiva utilización de peligrosos plaguicidas en los cultivos. Esto pues genera contaminación en los alimentos, pero también expone la salud de los miles de peruanos. La intoxicación masiva que cobró la vida de 9 personas y hay casi 50 en el Yacuchá, San José de Ushua, alertó a las autoridades sanitarias en todo el país. De las diversas muestras tomadas a los alimentos consumidos, 12 de ellas arrojaron la presencia de organofosforado, es decir, pesticidas. El uso de sustancias químicas en el cultivo de alimentos es una realidad y ante la reciente intoxicación masiva es inevitable preguntarse ¿qué tanto daño hacen estos productos no solo a quien trabaja en el sector agrario, sino también a los consumidores? Y el consumidor lamentablemente desconoce, ¿no?, cómo produce la comida al consumo. Este es un problema de larga data y no es un problema solamente en Perú. Otros países han logrado mejores mecanismos de regulación. En los últimos años, el uso de plaguicidas en el Perú se incrementó. Su reducido costo generó su masificación en áreas de producción agrícola. Y miren cómo está manipulando, sin guantes, sin nada. Y ese es un veneno que es a base de glifosato con mezcla de otro producto. Son dos productos que están siendo mezclados y esos son, ahí está por ejemplo, y ahí está el canal. El gran problema es que estos desechos terminan en el canal de riego. El glisofato y el metamidofos están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como probables cancerígenos, incluidos en la lista de plaguicidas y herbicidas altamente peligrosos. Sin embargo, son los más utilizados. Hemos hecho un ranking de los plaguicidas que más utilizan los agricultores y hemos encontrado que los plaguicidas etiqueta roja están en los 10 primeros productos utilizados. Y eso es preocupante. Debido a que estos insumos funcionan para matar plagas, su toxicidad puede llegar a ser mortal. Por ello proponen soluciones inmediatas que eviten mayores afectaciones a la salud, además de un fortalecido trabajo de fiscalización para el retiro del mercado de estos insumos. Aplico sin protección. Uso productos altamente tóxicos a productos que van a ir casi inmediatamente al mercado. Mañana, aplico hoy para mañana. Y entonces es muerte lenta para todos. Que si nosotros no alertamos o no exigimos a nuestras autoridades que regulen la importación, el comercio y uso de los venenos, estamos en un círculo vicioso que definitivamente todos vamos a perder. La utilización de este y otros insumos no hace mucho fueron prohibidos y controlados por los mismos países que los crearon. Sin embargo, países como el Perú aún los siguen utilizando. Bueno, entonces tenemos aquí la pauta del problema. El uso de plaguicidas que ya en otros lugares están prohibidos, pero en el caso nuestro todavía se usan y como se ve ahí en la imagen, muchas veces sin protección, sin cuidado adecuado, sin supervisión. Entonces, esto nos lleva al problema de la contaminación de los suelos por el uso de plaguicidas, que en el caso extremo, vimos ahí en la noticia, ¿no? 9 personas murieron porque comieron alimentos contaminados y ya fue demasiado tarde para ellos. Es un caso extremo, por supuesto, ¿no? Pero el uso de plaguicidas es algo real, es decir, gran parte de la comida seguramente que nosotros tenemos
en casa ha sido, digamos, de alguna forma protegida usando plaguicidas, porque es lo que se hace ahora, ¿no? Entonces hay que conocer la importancia de controlar esto. Entonces, vamos a ver la actividad para entender el problema. Bien, entonces en primer lugar tenemos esto, ¿no? Ahí está el video, el enlace del video, que es el que acabamos de ver, y complementado con un breve texto antes de una pregunta. Y dice, los suelos están amenazados por la intensificación y el uso competitivo con fines forestales, agrícolas, pastorales y de urbanización. El 33% del suelo mundial está de moderada a altamente degradado debido a la erosión, contaminación química y agotamiento de nutrientes, lo que obstaculiza las funciones de los suelos y afecta la producción de alimentos. Este texto pertenece a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y el análisis que ellos hacen entonces es que tenemos un gran problema en cuanto a los suelos, ¿no? Siendo los suelos algo tan importante como vamos a ver. Sin embargo, se está usando intensamente los suelos con fines forestales, agrícolas, pastorales y de urbanización. Se está usando todo el suelo disponible, todo el suelo cultivable. Ustedes deben saber que no todos los suelos son cultivables necesariamente, y los suelos que sí son cultivables, bueno, están muy intensamente utilizados, de tal manera que eso, vamos a ver más adelante también, ponen en peligro su productividad. Dice aquí que el 33% de los suelos mundiales está de moderada a altamente degradado. Degradado quiere decir que ya no es el suelo puro, normal, como tal, sino que está de alguna manera contaminado o algo dañado. Entonces una tercera parte de los suelos mundiales, ¿no? Es bastante. Además dice aquí que esto es debido a la erosión, contaminación química, lo que hemos visto ahorita en el video, y agotamiento de nutrientes. El agotamiento de nutrientes puede tener que ver con el hecho del uso intensivo del suelo sin los debidos fertilizantes. Y la erosión, como ya vimos la semana pasada, tiene que ver con el hecho de quitarle al suelo su protección natural, que al final lo deja al descubierto del agua o del aire, del viento. De tal manera que el agua, por ejemplo, en los ríos, eh, sobre todo los ríos, ¿no? Y también la lluvia y el viento, ¿no? Pueden ir degradando el suelo que está desprotegido. Entonces, si por ejemplo se destruyen los arbustos o los árboles que hay cerca del suelo, el suelo prácticamente no tiene mucha protección. Y si además de eso se daña la primera capa del suelo, que es la parte más la utilizada para cultivar, eventualmente ese suelo va a quedar sin nada y va a ir desapareciendo lentamente. Y ahí está el problema de la erosión, que vimos la semana pasada también, ¿no? La erosión eólica y la erosión hídrica. Entonces, todo esto va a afectar la calidad de los suelos y la producción de los suelos. Por eso preguntan acá, tomando en cuenta el video, tomando en cuenta lo que dice este texto, ¿por qué a pesar de la importancia de los suelos se les contamina de esa manera? ¿Qué creen ustedes? Expliquen ahí su punto de vista sobre por qué hacemos esas cosas que son tan contradictorias, ¿no? Después de todo, vamos a ver ahorita la importancia de los suelos. Usen todos los argumentos que puedan. Luego, justamente, dice aquí, vamos a conocer un poco de los suelos a través de una infografía en dos partes. La primera parte nos habla de los suelos sanos. También es una infografía de la FAO y dice, los suelos aportan nutrientes esenciales, agua, oxígeno y soporte para las raíces. Y
¿Cuál es la importancia de mantener los suelos sanos? Y es que los suelos sanos contienen una variedad de comunidad de organismos que ayudan a controlar las plagas naturalmente, forman asociaciones sobre todo con las raíces y las plantas. También hay un elemento de reciclaje porque en la naturaleza nada se pierde. Todo lo que es natural no es basura, ¿no? Todo lo que es natural se recicla naturalmente y ayuda, contribuye a la fertilidad del suelo. Por tanto, las flores, las hojas que caen de un árbol o de lo que es naturaleza, todo eso ayuda, contribuye a la fertilidad de los suelos. Igualmente mejoran la estructura del suelo. Dice aquí que los suelos también son un amortiguador, lo que protegen las delicadas raíces de las plantas de las fluctuaciones extremas de temperatura. Un suelo sano contribuye a mitigar el cambio climático al mantener o aumentar su contenido de carbono. Por eso dicen que lo tan importante es tener bosques, ¿no? Y en general cultivos, porque todo ello ayuda a controlar la cantidad de carbono que lanzamos al ambiente. Recuerden que el problema del cambio climático es que nuestras actividades contaminantes están aumentando de tal manera el contenido de carbono que están limitando, están destruyendo la capa de ozono, de tal manera que la temperatura mundial está subiendo lentamente. Y eso está ocasionando, como ya se puede prever, problemas en que problemas sobre, por ejemplo, mmm, los efectos de diferentes situaciones, como por ejemplo inundaciones y bueno, maremotos no, sino tifones y todo ese tipo de cosas que son normales, pero que con cambios en la temperatura pueden ser más dañinos de lo que ya son. Dice aquí que la agricultura es la base de los sistemas alimentarios y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Entonces queda claro que un suelo sano es fundamental, cumple una gran función. Y también otro elemento de esto es obviamente la nutrición. El 95% de nuestros alimentos se producen de la agricultura. Sin embargo, en los últimos 50 años estamos produciendo más, ¿no? Los avances de la tecnología agrícola nos están permitiendo producir más. Y eso en gran parte también es por el aumento de la población. La población sigue aumentando de tal manera que necesita más alimentos. En muchos países, dice aquí también, la producción agrícola intensiva ha empobrecido el suelo, poniendo en peligro nuestra capacidad para mantener la producción en estas áreas del futuro. La salud del suelo y su fertilidad tienen una influencia directa sobre el contenido de nutrientes de nuestros cultivos alimentarios. Usar intensamente el suelo implica usar mejores fertilizantes, pero también implica tener un cuidado de ellos y analizar, ¿no?, en qué condiciones están los nutrientes del suelo para no dañarlo. Y es que el suelo, como un organismo vivo, de alguna manera, se podría decir que, pensemos, ¿no?, algo que es sometido a mucha presión, a mucho trabajo, eventualmente se dañará, se cansará, perderá parte de su riqueza, ¿no? Igual que ocurre con los suelos. Frente a ello, hay varias propuestas de manejo sostenible del suelo. Por ejemplo, la agroecología, que tiene un enfoque científico para utilizar también, además, conocimiento local y tradicional sobre el uso del suelo. A mí me parece, por ejemplo, que aquí pueden haber muchas de las antiguas técnicas agrícolas de los antiguos peruanos que eran muy eficaces para aumentar el territorio de cultivo de manera tal que pudiera también haber más alimentos, ¿no? Por ejemplo, los andenes son un buen ejemplo de algo muy creativo. En otro lado está la agricultura orgánica, que significa cultivar sin usar plaguicidas. Por eso los alimentos orgánicos son más caros que los alimentos normales. Si ustedes van a un mercado y algo muy común, ¿no?, los plátanos. Un plátano normal o una mano de plátano normal tiene un precio, pero una mano de plátano orgánico es más caro, prácticamente el doble. Justamente porque lo orgánico, al no tener químicos, plaguicidas ni nada, se puede asumir que es un alimento mejor. También está la agricultura de conservación, que implica mantener tres principios: perturbación mínima del suelo, cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos. Y esto ayudará a mejorar la productividad. La rotación de cultivos implica que
no someter al suelo a un solo cultivo todas las veces, sino cambiar de cultivos periódicamente, dado que algunos cultivos son menos exigentes para el suelo y otros son, digamos, un poco más complicados, ¿no? También está la agroforestería, que implica una combinación de agricultura y ganadería y también el uso de los bosques, de los árboles, para de alguna manera no centrarnos solamente en la agricultura, sino una diversidad de actividades que ayuden a, digamos, cuidar más los suelos. Y también está la labranza cero, que implica el dejar descansar partes de parcelas del suelo para que se recuperen sus nutrientes y luego continuar trabajando en ellos, ¿no? Eso me recuerda mucho al hecho de que antes de la revolución industrial, cuando no había buenos fertilizantes y cuando la población todavía no crecía tanto como ahora, eh, esto era algo muy normal. Es decir, la agricultura de la Edad Media, de la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, implicaba no cultivar todo, sino, digamos, dividir una parcela en partes y cultivar, si digamos eran tres partes, cultivar dos de ellas un año y dejar descansar una, la tercera parte, todo un tiempo, ¿no? Al año siguiente, lo que la parcela que se había dejado de trabajar se cultiva, hay otra que también se cultiva y se deja descansar a una que ya había dejado, que se había trabajado antes. Y así, ¿no? Siempre había una parcela que se dejaba sin cultivar para que se recupere. Y esto era muy lógico para aquella época, pero por supuesto, cuando empezó la revolución industrial y comenzó a aumentar la población y mejoró la medicina y la ciencia, bueno, ya esto se fue dejando en la medida en que había mejores abonos y era necesario producir más comida. Tal vez sea bueno volver a los tiempos antiguos, ¿no? Donde se dejaba algunas partes de la tierra sin labrar para que se recuperen, ¿no? Del trabajo intenso. Bueno, tomando en cuenta las preguntas o tomando en cuenta la infografía, se plantean estas preguntas. La primera, ¿por qué es importante mantener suelos sanos? Obviamente la respuesta está en la primera parte de la infografía. Y en la segunda dice, lee el texto del enlace, y le reitero que esto está en el blog, y describe la realidad de los suelos en el mundo y el Perú. Entonces, la infografía nos habla de cuidar los suelos, de los suelos sanos, de su importancia y de cómo podemos lograr suelos sanos, algo tan importante ahora que hay tanta degradación en el suelo. Pero la realidad es menos agradable. La realidad es que hay mucha contaminación en los suelos y bueno, eso solamente lo voy adelantando, ¿no? Y que en realidad esos problemas parece que no están decreciendo, ¿no? Sino que están empeorando. Obviamente los detalles léanlo con calma en el texto que está ahí y confronten la idea de la pregunta de por qué es importante mantener el suelo sano y con la realidad, ¿no? Que en realidad está ocurriendo lo contrario. Finalmente tenemos un texto 3 o fuente 3, perdón, fuente 2, nuevamente un texto de la FAO que dice que esta institución alerta contra la contaminación del suelo. En este caso, con la voz de la subdirectora general de la FAO, María Elena Semedo, quien destaca varias cosas sobre este problema con un estudio relativamente reciente. Y lo que está mencionando ella es que hay muchos problemas con el uso de los suelos y que hay que mitigar los efectos negativos en ellos. Y que el problema está en el uso, en el riesgo cada vez mayor de la contaminación del suelo por sustancias de tipo biológico, hormonal o farmacéutico, así como viejos dispositivos electrónicos y plásticos, o también elementos peligrosos como el arsénico, el plomo o el cadmio. Recuerden que la semana pasada hemos mencionado que la minería ilegal, por ejemplo, no tienen, como no tienen mayor control, no les importa demasiado contaminar, destruir, tirar sustancias químicas donde le dé la gana, ¿no? Suelo, ríos, no les importa. Así que eso es un problema real en el Perú, por ejemplo.
Y lo otro de los plásticos, ¿no? Eso tiene que ver con la cantidad de basura, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. Otras actividades humanas que también contaminan son la minería, fábricas, productos derivados de petróleo, pesticidas, acá está lo del video, y fertilizantes usados en la agricultura. Y lo interesante acá es que lo que menciona esta subdirectora general Semeo es que la tendencia lamentablemente es a que esto va a seguir y va a aumentar, porque dice aquí, ¿no? La producción de químicos ha crecido rápidamente en las últimas décadas y hasta el 2030 lo hará en un ritmo anual de 3,4%. Entonces, la tendencia es negativa, ¿no? Para nosotros y para el medio ambiente. Dice aquí que en 2015 la Unión Europea produjo 319 millones de toneladas de sustancias químicas. 117 millones de ellas eran peligrosas para el ambiente. Obviamente, eso se fabrica porque se va a vender, no se fabrica por tenerlo ahí nada más. Y se fabrica es porque se necesita, se usa. Y lamentablemente el que pierde aquí es el suelo, ¿no? Que es dañado, degradado. Igualmente, el crecimiento de las ciudades ha hecho que el suelo se haya convertido en vertedero de ingentes cantidades de basura municipal. Y aquí está el gran problema que se menciona aquí, ¿no? El hecho de que cada vez hay más basura. Menciona que en el 2012 los residuos sólidos urbanos, de la basura, sumaban alrededor de 1.300 millones de toneladas anuales. Y miren cuántos años han pasado, cuántas más toneladas de basura tenemos. Y se piensa que para el 2025 ya serán más, 2.200 millones de toneladas anuales. Es decir, nosotros producimos mucha basura y se recicla muy poco. Entonces, lo único que estamos haciendo ahí es contaminar los suelos, porque de lo que habla aquí es justamente de los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es simplemente un lugar alejado de la ciudad donde se hace un enorme hueco y se tira la basura. Entonces el municipio va y tira ahí la basura. Lo tapan con una capa de suelo y encima se sigue tirando más basura hasta que se llena todo. Cuando se llena todo, simplemente se busca otro lugar y se hace otro enorme hueco donde se devolverá la basura. Obviamente no es algo muy sostenible en la medida en que estamos contaminando el suelo con toda nuestra basura, ¿no? En vez de tratar la basura y reducir al máximo todo lo que se podría reutilizar. Y obviamente habrá cosas que no se pueden reutilizar, ¿no? Bueno, eso sí, terminará en algún lugar, pero lamentablemente lo que se bota son sobre todo gran cantidad de cosas, ¿no? Gran cantidad de basura, y no se reduce esa cantidad. Dice aquí, como ejemplo de esto, es que la última estimación de la contaminación de este aspecto en el año 90 decía que había 22 millones de hectáreas afectadas por contaminación del suelo. 22 millones de hectáreas, es enorme. Y además decía, por ejemplo, ya en caso específico, que el gobierno chino calculaba que el 16% de su territorio, que es enorme China, estaba contaminado. En el caso de Estados Unidos eran 1.300 sitios. Australia, aún peor, 80.000 sitios. Y entre Europa y los Balcanes, Europa Oriental también, tanto, 3 millones de lugares contaminados. Entonces, claramente no es algo factible, ¿no? Tan malo como los plaguicidas, es simplemente la basura, ¿no? Que se tira. Y si hay los botaderos de basura, que ni siquiera ya es, digamos, algo excavado, sino que simplemente se bota la basura donde sea, ¿no? Como ocurre en Lima varias veces, cuando a veces los alcaldes no pueden trabajar o no tienen con qué recoger la basura o hay una huelga o simplemente ya acaba el gobierno municipal y el alcalde no quiere saber nada, bueno, aparecen los botaderos de basura, ¿no? Y eso obviamente es mucho peor. Tomando en cuenta la fuente 2, dice aquí, ¿qué actividades humanas ponen en peligro el suelo? Ya lo he mencionado y también está en el texto. ¿Cuál es la tendencia sobre la producción de químicos y los desechos sólidos? Todo eso está en el texto. No se olviden que son dos preguntas, ¿no? Así que no vaya a ser que se olviden una de ellas. Todo está en la fuente 2. Finalmente dice aquí, según la revista Espacios y Cañete, durante los años 80 se cultivaba sin aplicar productos químicos, pero en la actualidad el uso de plaguicidas se lleva a cabo semanalmente, lo que ocasiona el aumento de insectos, plagas y aplicaciones con ingredientes más potentes y contamina más los suelos. Entonces es un problema, como resalta aquí, ¿no? Que sigue en nuestro caso. Muy bien, entonces este texto también es de acá de Perú. Bueno, entonces,
Bueno, acá está la autoevaluación y ahí estaríamos acabando. A ver, pregunto, ¿hay alguna duda sobre lo que tienen que hacer? Ya somos 18, muy bien. Está claro, Muy bien, profesor. muy bien, Aaron, gracias. Gracias, Betsabe. ¿No hay dudas entonces? No, ninguna duda, profesor. Gracias, Elena. Bien, entonces, si no hay mayores dudas, recordar dos cosas. Primero que todo, que la propuesta es que lo puedan hacer hoy, pero obviamente no lo hagan rápidamente, no lo hagan solamente por hacer, háganlo con calma, háganlo bien, tómense el tiempo porque lo importante es que salga bien para que tengan un buen puntaje. Segunda cosa, recomiendo que puedan ver los otros dos videos que están ahí. Esta semana no había Aprende en Casa, igual que la pasada, tal vez la próxima semana haya programa. Y bueno, si es así, los subiremos al blog en su momento, pero ya tendrán que ver con la última tarea de la próxima semana. Y segunda cosa, ya estamos acabando el segundo trimestre, estamos cada vez más cerca, así que con mayor razón, aquellos que me estén viendo tareas pendientes, pónganse al día para ir completando lo del primer trimestre y lo de este trimestre, de tal manera que entremos bien al tercero, todo lleno, todo completo, sin vacíos, todas las notas, ¿no?, adecuadas, y podemos acabar bien este año para, ¿no?, para tener éxito. Entonces, les encomiendo eso para, sobre todo aquellos que me están faltando entregar algunas tareas, ¿no? Que si hay, tengo acá un buen grupo, así que me imagino que serán de repente algunos de ellos. Y bueno, hagan bien la tarea, por favor, lean bien, no respondan por responder, sino lo interesante es hacerlo bien. Si es así, sin las mayores dudas, vamos a acabar la grabación y más tarde se los voy a enviar.